Bueno, buenos días con todos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en el webinar. En esta ocasión se llama ITIL 4, Gestión de Servicios y más, ¿no? Para la era de la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial que le están llamando ahora. Como les decía hace un momento, voy a quitar el vídeo para evitar problemas de conectividad y seguimos por audio, ¿vale? Sin problema. Cualquier cosilla me escriben inmediatamente para ver cómo lo podemos resolver si es que pasase cualquier cosa, ¿vale? Bien, entonces, de lo que vamos a hablar hoy en día, o bueno, hoy día, mejor dicho, es básicamente de qué cosa está pasando con ITIL 4 o qué cosa trae ITIL 4 realmente en muchos aspectos, pensando en lo que mucha gente pues comercial y lógicamente han denominado la industria 4.0. Si bien pues el tema este de la transformación digital y la industria 4.0 están muy de moda últimamente, escuchamos hablar de ello casi todos los días, en casi todos los sabores, pero luego la realidad es que no es tan nuevo, ¿de acuerdo? La realidad es que no es tan nuevo, que es un tema que lleva ya muchísimos años realmente implementándose en diferentes industrias y bueno, hay quienes no pierden la oportunidad pues digámoslo así, de empezar a comercializar algo que ya se utiliza o que ya se ha podido probar en otros mercados. Curiosamente, pues o en nuestro sector tecnológico, pues no es tan así, lastimosamente. O sea, siempre lo comentamos en clase, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en hace 20 años cómo se utilizaba el tema de los pasajes de avión o de los billetes de avión, pues recordarán o se darán cuenta pues que era muy diferente a lo que hacemos hoy en día, ¿no? O sea, hace 20 años tú tenías que irte a una oficina, hablar con una persona, interactuar, pedir que te den opciones respecto al vuelo, de ida, de vuelta, fechas, cantidad de personas, etcétera. Y una persona que no necesariamente eres tú interactuaba con un sistema, ¿de acuerdo? Que habían diferentes marcas. Y a través del uso de este sistema, perdón, a través del uso de este sistema te podían dar las opciones para tus viajes. Luego a partir de ahí te lo imprimían en un papel que encima era autocopiativo, que si se podía perder, mojar, doblar, rayar, etcétera. Y luego pues esperabas a que no se te perdiera, ¿no? De cara al día de tu vuelo, ¿verdad? Luego llegabas a la terminal y tenías que hacer tu cola, facturar, echar tu maleta, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ahí ya podías empezar a hacer tu trámite para subirte al avión. Bueno, pues eso era 20 años atrás, ¿no? Ahora pues ya no hace falta desplazarse a ningún tipo de oficina, simplemente puedo entrar a una web, seleccionar origen, destino, eh, cantidad de personas, el horario que más me convenga, pasarela de pago, selecciono y listo, aparece mi ticket electrónico. Luego, pues, si no viajo con demasiada carga, me puedo permitir el llegar al aeropuerto pues, una hora antes, que normalmente es lo que hago yo, ¿no? Y ya voy con mi web check-in hecho. Entonces, ya teniendo mi web check-in hecho, me ahorro también el tiempo de espera, de la facturación, etcétera, si no me hace falta. Y evidentemente, pues eso también se traslada y se transforma en una serie de ahorros sustanciales para la aerolínea, porque finalmente, si hay mucha gente que necesita facturar, pues eso se traduce en que la aerolínea necesita alquilar al aeropuerto una mayor cantidad de mostradores de facturación, ¿no? Entonces, tanto el hecho de que las aerolíneas ya no necesiten tener locales o tener sucursales por todos lados para poder comercializar los diferentes billetes, ¿no? Que ya no tengan que mantener ese tipo de personal o pago de licencias o los riesgos propios de la operación diaria, ni que tengan que estar dándole mantenimiento a equipos o a las impresoras que eran tan complejas en ese entonces. O sea, todo eso se traduce en un ahorro de costos importantísimo, ¿no? Luego, pues el hecho de no tener que pagar los mostradores de facturación adicionales y todo lo demás también es ahorro de costos. Entonces ya estamos hablando pues de una industria que lleva más de 20 años habiéndose transformado digitalmente, por decirlo de alguna manera, habiendo cambiado su manera de trabajo, su manera de operar, en el sentido de cómo se interactúa con el cliente, ¿de acuerdo? Lo cual pues no necesariamente se ha traducido en ahorro de costos para el cliente, ¿no? Pero sí para la organización, que finalmente es de lo que se trata, ¿no? Entonces, hoy en día, pues cuando hablamos de ITIL 4,
hablamos de un marco que en buena cuenta se presenta como, como un esquema que puede, si se aprovecha bien, puede terminar siendo un verdadero aporte, ¿no? Un verdadero, una verdadera columna de cara a la transformación digital de las organizaciones. ¿De acuerdo? Como repito, esto de la transformación digital no es nuevo, ¿de acuerdo? A lo mejor pues, lo estamos comercializando hace poco, ¿de acuerdo? Pero no es nuevo. De hecho, el sentido en sí de la transformación no es algo necesariamente novedoso, es algo que lleva ya una temporada larga utilizándose en otras industrias y que, bueno, ha dado los resultados que ha dado en diferentes países, realidades, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, a ver un segundín, por ese lado sería bueno considerar, ¿de acuerdo? Sería algo a considerar mientras que vamos hablando de todo esto, ¿de acuerdo? Un segundín, que voy a poner esto más arriba. A ver, listo. Bien, entonces por ese lado, lo que primero vamos a comentar respecto a este tema de la gestión de servicios digitales, ¿de acuerdo? Es qué pasa con la bendita transformación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de transformación digital, ¿de acuerdo? Que necesariamente cae por su propio peso, mucha gente empieza a hablar acerca de pensar fuera de la caja y de que la caja y que hay que ser más disruptivos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego la realidad eh, es más simple que eso, ¿no? La realidad es que deberíamos pensar en que no hay ninguna caja, ¿no? Que la caja en sí nos la ponemos nosotros encima de la cabeza y que son pues nuestras propias limitaciones o las propias limitaciones del mercado en la que nos desarrollamos la que pone una caja encima nuestra, ¿de acuerdo? O sea, la caja en sí no existe, ¿no? O sea, esa historia en la que todos vivimos dentro de Matrix es una película, básicamente. Bueno, entonces en realidad de lo que hablamos es de la necesidad de ver las cosas de una manera un poco más objetiva, o ser un poco más concretos en lo que a nuestros negocios se refiere, ¿de acuerdo? Y eso es lo que en buena cuenta pues llamamos nosotros romper la caja, ¿no? Romper una caja que, recuerda tú, realmente no existe, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de transformación, hablamos en realidad de cuatro transformaciones, ¿no? Hablamos de un problema latente en casi todas las organizaciones en los cuales nos centramos más en la palabra digital que en la palabra transformación. Y eso realmente es grave. ¿Por qué? Porque de pronto, pues vemos, siguiendo esta pauta, vemos muchas organizaciones que invierten muchísimo dinero en herramientas, en plataformas, en infraestructura, de una manera, pues, digámoslo así, innecesaria, ¿de acuerdo? No porque esté mal, sino porque simplemente a lo mejor la decisión se toma antes de tiempo, la decisión se toma sin considerar las verdaderas implicancias. Y eso lo hemos visto, los que estamos en la onda de ITIL, pues lo hemos visto en muchísimas ocasiones y en diferentes mercados, empresas que terminan invirtiendo en una o en otra herramienta de ciento y pico mil dólares, 200.000 dólares, y terminan usándola para tiquetear, ¿no? Te presentan una herramienta que supuestamente pues es el non plus ultra, ¿no? Que te va a ayudar a obtener datos que nunca habías tenido, a generar, yo qué sé, pues explotación de Big Data, a tener chatbots o chatops, como se utiliza ahora, ¿no? Y luego, pues no te dicen realmente que lo que realmente le va a dar valor a ese ofrecimiento es la información que debería existir en tu organización. Entonces, muchas empresas invierten en las herramientas, en la infraestructura, y luego cuando ya la inversión ya se realizó y de hecho ya no tienes más remedio que ponerla en marcha, empiezas a darte cuenta que no hay información, no hay procesos, no hay datos, no hay manera de realmente explotar esa herramienta, ¿no? Y bueno, con más o menos tristeza terminas utilizando la herramienta con una limitación enorme, ¿de acuerdo? Con una limitación enorme y pues, al final, como decimos siempre, pues terminas forzosamente jugando al traje del rey porque claro, después de una inversión realmente importante en infraestructura o en aplicaciones, no le puedes decir al directorio que no vas a renovar porque te diste cuenta de que se había hecho una mala inversión. O sea, lastimosamente, eso no suele ocurrir. Entonces, claro, al final entramos en un círculo vicioso en donde, pues curiosamente, las empresas no terminan de transformarse nunca, se han invertido millones y luego lo que se piensa o lo que se termina concluyendo es que este tema de la transformación no sirve, es un mito, es algo pues, que no funciona, no es para nosotros, ¿de acuerdo? O que finalmente pues, nos asesoraron mal, etcétera. La realidad es muy simple, la realidad es que cuando hablamos de transformación digital, la palabra importante en todo esto es transformación, no digital.
Y cuando hablamos de transformación, hablamos en realidad de otras 4 transformaciones. O sea, esto pasa necesariamente por lo que estábamos diciendo, pasa por tener un nuevo modelo operativo como empresa, o sea, una empresa que necesariamente tiene que pensar de una forma distinta, tiene que ubicar en otro tipo de realidad a su público objetivo, o que directamente se está enfrentando a un público diferente, a los famosos nativos digitales, a gente más joven, a gente que pues todo lo ve, ya no es al alcance de un clic, ¿no? Ahora todo es al alcance de tu dedo pulgar, porque casi todo intentamos hacerlo hoy en día a través de aplicaciones, a través de herramientas, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces el negocio tiene que modificar su manera de pensar o su manera de actuar. Ya imagínate cualquier tipo de organización, imagínate un banco, imagínate una naviera, imagínate un supermercado, un restaurante de comida rápida. O sea, ya tienen que ir pensando en otra forma de llegar a los clientes, porque esos clientes ya no son los clientes de siempre. Son clientes que tienen otro tipo de debilidades, otro tipo digámoslo así, de intereses, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues de una u otra manera tenemos que llegar a este cliente. Imagínate un banco cualquiera que toda la vida estuvo acostumbrado a publicitarse pues, en sus propias oficinas, a tener imágenes bonitas, a tener dípticos, trípticos, a tener banners en medio de sus oficinas, de darles un argumentario o un texto a los cajeros, ¿no? Para que cuando llegue el cliente, pues poderles ofrecer de una manera, de la otra, con más o con menos alegría, pero finalmente la manera de llegar al cliente era esperarlo en la oficina, ¿no? Otra manera de llegar al cliente era a través de campañas publicitarias costosísimas, ¿no? En prensa, en televisión, en radio, etcétera. Pero hoy en día, pues la gente a la que queremos llegar ya no llega a la oficina necesariamente, ni tampoco consume televisión necesariamente. Por tanto, pues tenemos que empezar a mirar la forma de una, digámoslo así, desde un lado diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos haría modificar el modelo operativo de nuestro negocio, modificar la manera o la lógica que tenemos pensada para nuestra organización. A partir de ahí, considerando que queremos llegar a otro tipo de público o un público con otro tipo de necesidades o intereses, nuestra empresa tendría que también cambiar. O sea, nuestra cultura organizativa debería tener una, digamos así, un cambio, una transformación importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora nos hace falta tener una mayor comunicación interna, al ser un poco más horizontales, ¿no? O sea, más allá del discurso de somos una organización horizontalmente pensada, deberíamos ser a lo mejor un poco más horizontales, un poco más sencillos, no quiero decir ágiles, ¿de acuerdo? Quizás con una organización un poco más sencilla, estructuralmente hablando, para que las decisiones puedan tomarse pues, con mayor rapidez, pensando pues, en todas las posibilidades, entendiendo que no necesariamente estamos en una caja, como decíamos hace un rato. Entonces, requerimos de una cultura organizativa diferente. O sea, ponte a pensar, ya simplemente por el hecho de querer llegar a otro tipo de clientes o clientes con otro tipo de pensamiento o interés, ya nuestro modelo operativo varía, ya varía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra manera de llegar ya no es la misma. Por otro lado, eso fomenta pues, el cambio organizativo para poder tener, digámoslo así, una cultura distinta que se pueda adaptar a este nuevo modelo operativo. Luego, a partir de ahí, nos encontraremos con que, bueno, para poder manejar esta nueva cultura, ¿no? Esta nueva cultura necesaria para poder enfrentar la organización que requerimos de cara a los clientes a los que queremos llegar, aparecerá pues necesariamente el hecho de que hay que aprender otras cosas. Debemos desarrollar otro tipo de habilidades, de competencias, ¿no? Nuestro equipo debería aprender pues a comunicarse mejor, a tener un poco más de la tan famosa empatía, ¿no? De tener un poco más de escucha activa, desarrollar algún tipo de habilidades blandas, pues que a lo mejor en un mundo como en el que estábamos hasta hace pocos años no hacían tanta falta. ¿De acuerdo? A lo mejor hoy en día pues pesa más las habilidades blandas, las habilidades comunicativas, las competencias personales e interpersonales para poder manejar una cultura diferente, ¿no? Para poder manejar una cultura diferente que ahora nos hace falta en función del modelo de negocio que queremos implementar porque queremos llegar a otro tipo de cliente, a otro tipo de necesidad, a clientes con otro tipo de ambiciones o de intereses comercialmente hablando, ¿no? Les decía hace un rato, pues ya no se trata de esperar a que el cliente llegue a la oficina del banco, sino se trata ahora de llegar al cliente a través de medios o de canales que el cliente hoy en día consume y que no consumía hasta hace poco. ¿Cuántos de los que están ahora mismo conectados
han dejado de una u otra manera de consumir televisión. O sea, ya no te hablo ya no te hablo de televisión nacional porque necesariamente eso es fácil de dejar de consumir porque no es necesariamente buena. Pero ¿cuántos de los que estamos conectados actualmente en este webinar consumimos televisión diariamente? Yo en lo personal ya casi no veo tele y lo poco que veo, si acaso, son noticias y a los 5 minutos de empezar a verlas, pues ya estoy pensando en cambiar de canal porque pues, no son del todo agradables ni tienen la profundidad que me interesa observar en los noticieros. ¿Cuántos de nosotros consumimos Netflix de maneras ya pues, casi viciosas, ¿no? U otros formatos como el Amazon Prime o directamente YouTube o cosas por el estilo. A ver, un segundín que a ver, tengo un compañero que ha conectado su cámara. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que los medios, los canales de comunicación hoy en día son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos fuerza a tener un modelo diferente como negocio, porque llegamos a otro tipo de personas a través de otros canales, tener una cultura pues, que nos permita adaptarnos a esta nueva realidad, adquirir habilidades, competencias, conocimientos para poder interactuar de manera adecuada en esta nueva cultura. Y recién a partir de ahí, en el medio de este esquema, aparece la tecnología. La tecnología finalmente tiene que permitirnos o habilitarnos para todo esto que nosotros queremos hacer. O sea, no es un fin, es un medio. ¿De acuerdo? Entonces, yo seleccionaré la tecnología que más o que mejor me permita a mí adaptarme a este nuevo modelo de negocio, con este nuevo tipo de cultura, ¿no? Con estos nuevos tipos de habilidades. Por eso, no sé si ustedes han visto pues, pequeñas herramientas como el Trello, ¿no? Pues que en muchas organizaciones han reemplazado a nuestro bien querido Siempre Project, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta más visual, es más sencillo, queremos tener cosas un poco más visuales, queremos irradiar la información de una manera más simpática, etcétera. Entonces, ¿por qué? Pues porque, bueno, ahora estamos entrando en un mundo que se quiere llamar un poco más ágil, un poco más pensado para la comunicación, para la interacción de personas, etcétera. Entonces, digamos pues que son las herramientas las que finalmente van a ayudarnos a poder implementar las otras tres transformaciones. Son la tecnología la que nos permite soportar toda esta realidad, pero no al revés. Es decir, no implemento primero una herramienta, una aplicación, una infraestructura y luego me pregunto para qué la uso, cómo la uso o si realmente tengo que usarla. O sea, hacer eso sería más de lo mismo de siempre. Invertir dinero en una herramienta o desarrollar una solución o comprar una plataforma y luego ponerme a pensar cómo utilizarla. Finalmente estaría condicionado, y lo han vivido más de uno seguro, estaría condicionado a lo que la herramienta me permite y no a lo que yo realmente necesito como organización. Entonces, cuando hablamos de transformación digital hoy en día, hablamos de más de lo mismo. Simplemente que se tienen que evitar llevar adelante los errores de siempre. Por eso les decía, primero la transformación del negocio, primero la transformación de la cultura que va a soportar ese nuevo modelo operativo, primero la adquisición de habilidades y competencias para soportar ese cambio cultural del nuevo modelo operativo y luego la tecnología. Les decía hace un rato, la palabra importante en medio de todo esto es transformación, no digital. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes empiezan a revisar mucha documentación, o bueno, la documentación que les apetezca en temas de transformación, se van a encontrar por ahí la palabra digitalización. ¿De acuerdo? Cuando ya lo trabajas en castellano. Te encuentras la palabra digitalización. El problema es que esa palabra ya traducida al castellano, digitalización, en los textos en inglés no necesariamente hace referencia a lo mismo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de digitalización, muchas veces incurrimos en error porque en los textos originales o en los planteamientos, en los postulados, en las tesis que realmente se utilizan para el tema de transformación digital, se discrimina entre la palabra digitalization y digitization. Esto lo hemos hablado un montón de veces, tanto en clases como en algunas conferencias que me ha tocado dar. El problema es que cuando tú traduces digitalization o digitization, te va a dar como resultado digitalización en ambos casos. La realidad es que no son lo mismo. Y ahí es donde viene el problema. Cuando hablamos de digitization, hablamos del hecho de convertir información de un formato regular, ¿no? De mi DNI, por ejemplo, a un PDF o a un formato digital que me permita luego hacer algo más con ello. Pero claro, o sea, el digitization llega simplemente al hecho de digitalizar,
¿no? Es decir, volver a formato digital algo que tenía formato físico. ¿De acuerdo? No llega más, es hasta ahí donde llega el planteamiento del digitization. ¿Hace falta? Sí, necesariamente hace falta, lo necesitamos para todo lo demás. El hecho es que luego aparece la palabra digitalization. Y es en este digitalization donde aparece lo que casi todo el mundo entiende. El hecho de poder aprovechar ese DNI escaneado para poder echar adelante un proceso. Es como cuando tú entras a alguna plataforma del banco y te pide tu DNI, ¿no? Por ejemplo, vas navegando por el Facebook y te aparece por ahí, solicita tu crédito preaprobado con nosotros, ¿no es cierto? Y aparece pues la plataforma de un banco en la que te dice, ingresa tu DNI. Entonces, claro, tú ingresas tu número de DNI y automáticamente entre comillas, ¿no? Detrás tuyo empiezan a echarse adelante una serie de procesos por los cuales ese número de DNI que tú has ingresado es validado contra el Registro Nacional de Identidad, contra centrales de riesgo, contra registros propios de la entidad bancaria, contra diferentes entidades que pueden proporcionar la información, en este caso, que el sistema necesita. Y tras un cruce rápido, en milisegundos, aparece una respuesta y te dice, usted tiene un crédito para aprobado de tantos miles. Acérquese a cualquiera de nuestras sucursales para poderlo tramitar y poder hacer el desembolso en su favor. Pero claro, eso es algo que ha ocurrido, entre comillas, automáticamente a través de procesos diferentes a los que habían antes. ¿Por qué? Porque un segundín. Sí, ahí está. ¿Por qué? Porque los procesos que teníamos antes eran diferentes. Antes la persona tenía que ir a la oficina, solicitar una cita, luego a partir de ahí, a ver, silenciar todo. ¿Sí me escuchan, verdad? Bien. Luego la persona tenía que ir a la oficina, teníamos que empezar a solicitarle una cita, unos papeles, etcétera. La persona muchas veces no iba con la documentación, tenía que volver en otro momento. Cuando volvía, recién podíamos revisarle los documentos, rellenar los formularios. Una vez rellenados los formularios, pues lo transferíamos al área adecuada de la evaluación. Esta área adecuada de evaluación tenía sus propios tiempos, no necesariamente estaba en la oficina del banco. Teníamos que enviarle la información por valija o por comunicación interna. Luego, estas personas se tomaban su tiempo porque evidentemente pues, los requerimientos de evaluación llegaban desde la multitud de oficinas que pudiera tener el banco, ¿cierto? Y luego pues de eso daban un predictamen, en el cual pues se le comunicaba a los de la oficina, estos se lo comunicaban al cliente final, este pues se acercaba cuando podía, etcétera. Entonces lo que al final era un trámite, entonces pues échale siendo muy rápido, desde una semana, a ver un segundo. A ver. Tengo que ver la manera de que nadie pueda habilitar sus cámaras y sus micros. ¿Vale? Bueno, entonces lo que era un trámite que podía durar una semana siendo muy rápidos, pues hoy en día se puede hacer en cuestión de segundos. Eso es transformación. ¿El proceso ha cambiado detrás? Sí, ha tenido que cambiar. ¿Ha tenido que cambiar los flujos de comunicación? Pues también, ¿de acuerdo? Pero para que eso ocurra, hay una mezcla de ambas condiciones. La mezcla del digitization que hablamos hace un rato y el digitalization. Es importantísimo. O sea, finalmente nosotros, y bueno, y el público en general, lo que ve es eso. Oye, puse mi DNI, le di clic y en cuestión de segundos me dijo que tenía un crédito preaprobado. Y claro, eso hoy en día parece tan natural que cuando pensamos en lo que realmente implicaba hacerlo hace unos cuantos años, pues es sorprendente, sorprendente, sorprendente. Ahora imagínate tú otras entidades financieras, cualquiera, ¿no? O cualquier otro tipo de entidad en la que te dice, vamos a empezar por la parte técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, ponemos una plataforma que permita que el cliente meta su DNI y esto se procese de alguna manera. Listo. Entonces, meten su DNI y los transfiere a otra ventana que no es responsive, donde en su teléfono no se puede ver bien, el cliente no puede escribir, no entiende lo que ve y finalmente desiste del trámite de poner su DNI o de poner cualquier otra información. Por tanto, se le cayó. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿No? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al final yo no hice un estudio de quién me dirigía, qué tipo de herramienta usa, qué tipo de plataforma tiene, qué tipo de sistema operativo maneja su teléfono, qué tipo de teléfono utiliza esta persona, ¿no? En qué horario se va a conectar. Entonces, como no hice ningún tipo de estudio de a quién me dirigía, finalmente lo que termina pasando es lo de siempre.
Termina pasando pues que el cliente va a otra plataforma donde no puede trabajar porque no reconoce su teléfono y desiste de ingresar la información. Eso para la empresa, imagínate que fuera un banco, es una pérdida, porque pudo haber captado un nuevo cliente al cual le iba a colocar un crédito, al cual le iba a cobrar intereses por ello. Entonces simplemente se perdió una oportunidad. ¿Por qué? Porque utilizamos la tecnología de manera inadecuada. Por otro lado, imagínate, alguna empresa de retail, la que sea, que de pronto pues se suma a la moda de los Cyber Mondays, de los Black Fridays, de los Cyber Week y todas estas historias que están saliendo muy de moda últimamente, ¿no? Entonces dice, ¿no? Compra todo a través de nuestra plataforma digital solamente por hoy y utiliza la tarjeta de crédito de tu banco tal cual y no sé qué. Listo. Entonces, hemos habilitado un canal a través de la tecnología, se conecta la mitad del país más uno, empiezan a solicitar, hola muchachos, lo estoy viendo, empiezan a solicitar, empiezan a comprar, perdón, los productos, me compro una tele, me compro una radio, me compro un DVD, me compro una bicicleta, me compro 50.000 cosas. Y luego abajo, después de que terminas de hacer la compra, dice, recógelo en nuestra tienda. Listo. Entonces, a través de la tecnología habilitamos un super canal que podía acoger una demanda descontrolada por completo, pero luego internamente no tenemos la capacidad suficiente para poder absorber esa demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Muy cyber, pero luego a la hora de ir a recoger los productos, tienes 1.000 personas haciendo fila. Hola Marco. 1.000 personas haciendo fila para poder acceder para poder recoger su producto. Tienes el colapso de la gente de almacén, tienes el colapso del área logística, tienes muchas quejas, tienes gente pues, insatisfecha, evidentemente, porque ¿de qué me sirve automatizar el canal de demanda si luego internamente el proceso no es capaz de absorberla? Entonces, ejemplos de cómo es que la tecnología cuando va primero genera solamente dolores de cabeza, tenemos miles. Si te pones a pensar, no es complicado para nada. Imagínate tú el restaurante de comida rápida que le da por, eh, antes de mejorar sus procesos de producción y de logística, le da por habilitar una web para que tú puedas hacer tus pedidos en línea. Es una locura. Al final, ¿qué termina ocurriendo? Que el producto no llega, y si llega a destiempo, y si llega a destiempo, llega frío, generando pues insatisfacción y un montón de historias. Hace poquito, aquí en Lima, se anunció eh, un nuevo restaurante que vende pollo, ¿de acuerdo? Un pollo supuestamente pues muy bueno, que supuestamente es el mejor pollo que se puede vender en esta ciudad, ¿no? Y habilitaron un delivery a través de estas compañías de delivery que hay ahora mismo, ¿no? De estas online. Y el producto llega fatal, por lo menos a mi casa llegó fatal, 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 malo, malo, malísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor pues el factor o el valor diferencial de este pollo es comerlo en el local, ¿no? Y que te lo sirvan caliente y que tenga un buen sabor y que se pueda disfrutar de toda la experiencia en su conjunto, etcétera. No lo sé. El hecho es de que el producto a mi casa llegó fatal, o sea, fatal, fatal, fatal. ¿Cuál es la conclusión de este producto? Bueno, pues que no me gustó. Listo, no me gustó. Y al no gustarme, pues probablemente no le dé una segunda oportunidad al producto. Entonces, la organización debería haber pensado antes de, por ejemplo, de poner a disposición de un mercado online su producto, pensar si en realidad le conviene sacarlo por un mercado online o si directamente ninguna de las ofertas de distribución online le va a permitir que el producto llegue lo suficientemente rápido como para que el cliente realmente pueda vivir la experiencia del producto caliente y bien servido. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿de acuerdo? Por eso les decía hace un momento, lo importante no es digital, sino es transformación, ¿de acuerdo? Y saber que en realidad pues hay que mejorar muchos procesos y mejorar nuestra manera de actuar, de trabajar, de pensar y de procesar antes de pensar en cómo automatizamos todo esto. Si no, estaríamos automatizando el clásico desastre, ¿de acuerdo? Por otro lado, como les decía, cuando hablamos de transformación, hablamos de transformar la experiencia del cliente desde el ámbito que le corresponde. El cliente, como les decía hace un rato, ya utiliza otros medios, otros canales, ¿no? Entonces, lo que nosotros deberíamos buscar por ese lado es brindarle, digámoslo así, una oferta a través del medio que lo utiliza. Si están en Facebook, si están en LinkedIn, si están en YouTube, si están navegando a través de la web simplemente, o si están, pues yo qué sé,
a través de estos canales digitales que hay tantos famosos hoy en día, ¿no? Deberíamos saber cuáles son sus patrones de consumo o sus intereses en buena cuenta para saber a qué hora se conectan, qué días, sobre qué horario, a lo mejor de madrugada, de día, ¿no? Se conectan específicamente entre las 11 y las 12 de la mañana, ¿no? ¿Para qué? Para poder aprovechar realmente eso y ser más efectivos en el tema de la oferta. O sea, no salir al mercado con una metralleta, ¿no? A intentar meter 500 balas en 2 segundos, sino salir y ser conscientes de que como organización tenemos límites y que deberíamos salir al mercado pues con lo que somos realmente, ¿no? Un revólver con 5 tiros. Entonces, si solamente tengo 5 tiros a mi disposición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que afinar muy bien el tiro, tengo que saber muy bien dónde lo voy a pegar y tengo que ser muy consciente de que solo tengo 5 balas, ¿de acuerdo? Entonces, si salimos con eso, ¿eso qué demanda? Demanda una mayor planificación, un mejor orden, ¿no? Una mejor forma de trabajar, porque no puedo salir a disparar con la metralleta, porque eso no me va a servir, ¿de acuerdo? Lo que necesito es salir con 5 tiros y nada más. Y para poder tener, digamos, la certeza de que eso me va a ir bien, calcular dónde debo, tengo un compañero que se ha conectado, tengo que saber tengo que saber exactamente dónde pegar el tiro, a qué hora, en qué momento y a quién. Obviamente parafraseando un tema de estrategia, ¿no? Entonces necesito saber qué pasa con mi cliente, en qué medios está, qué intereses tiene y cómo es que voy a llegar a él de una mejor manera. ¿Qué pasa si yo desarrollo toda una plataforma pensando en clientes que tienen Android simplemente, pero luego resulta que el grueso o el gran porcentaje de los clientes a los que yo quisiera llegar utilizan iOS? Entonces, evidentemente voy a tener un problema. Y tú dices, no, pero puedo desarrollar 2 aplicaciones, uno para cada sistema operativo. Bueno, pero es que lo veas por donde lo veas, una de las dos va a ser una pérdida de tiempo, de recursos y de dinero. Porque, ¿qué pasa? Yo necesito saber dónde está el grueso de mis clientes, dónde están los que realmente me interesan. O sea, si tengo 50% de ellos en Android y 50% de ellos en iOS, pues a lo mejor me interesa desarrollar más plataformas. Pero si la parte que a mí me interesa, lo que realmente me va a generar beneficios, se encuentran solamente en una plataforma, pues yo priorizaría aquella, entiendo yo. ¿Vale? Entonces, por ese lado, digamos que habría que modificar o enfocarnos mejor en el tema de la experiencia del cliente sobre cómo llegamos a él, ¿de acuerdo? Por otro lado, para que eso funcione, sigamos con el ejemplo del banco que automatiza sus créditos preaprobados a través del Facebook, imagínate, ¿no? Con eso pensado, deberíamos tener muy claro que hay que generar automatismos dentro. Es decir, nuestros procesos podrían o deberían ser repetibles, ¿no? Deberían ser procesos no necesariamente desatendidos, pero que por lo menos tengamos la certeza de que sin una permanente y absoluta supervisión puedan funcionar buenamente, ¿no? De forma que podamos evitar, como ponemos ahí, podamos evitar que el servicio a veces sea bueno y a veces sea malo, ¿de acuerdo? Porque el cliente básicamente lo que quiere es un servicio que sea permanentemente bueno, ¿no? O permanentemente regular, ya depende de los intereses de cada cliente al que tú te dirijas. Acuérdate que no todos los segmentos tienen el mismo interés ni tienen eh, las mismas ilusiones respecto a un servicio u otro. A ver, un segundo. Ya está. Entonces, digamos, como decíamos hace un momento, ¿no? Lo importante aquí en buena cuenta es saber cómo llegamos al cliente, a través de qué canales, de qué medios, cuáles son sus patrones de consumo, sus perfiles de consumidor, por llamarlo de alguna manera, y proporcionar una interfaz pues, que sea adecuada para ellos, pensando en lo que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Luego, para poder soportar toda esta actividad, centrarnos en procesos que puedan ser automatizables, garantizando pues, que el servicio sea bueno de manera permanente o la mayor parte del tiempo, ¿de acuerdo? Eh, y que no sea a veces bueno, a veces malo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos en sí de transformación digital, hablamos de una transformación que va de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Considerando una mejor participación de nuestro cliente a través de diferentes medios, considerando el hecho de cómo ellos consumen nuestros servicios o productos, proporcionando una interfaz, una experiencia adecuada y digámoslo así, agradable para su consumo, a través de procesos que puedan ser repetibles o automatizables, ¿no? Garantizando que el servicio sea bueno de manera permanente y no bueno solamente de vez en cuando. ¿De acuerdo? Entonces, en medio de todo esto, como les decía hace un rato, habrá que generar una mezcla.
¿no? Del digitalization de la experiencia del cliente a través de medios, a través de aplicaciones, aprovechando de tantas historias que tenemos hoy en día de analytics y de big data y todas estas historias, ¿de acuerdo? Para poder llegar al cliente de una manera adecuada y que el cliente tenga una verdadera experiencia de uso. Como les decía hace un rato, imagínate darle clic a meter solamente tu DNI y que automáticamente en cuestión de segundos te diga si tienes algo aprobado o no, ¿de acuerdo? Para que eso ocurra, tendremos que hacer el digitization de nuestros recursos dentro de la organización, automatizando procesos, ¿no? Generando, digámoslo así, internamente un uso más correcto o más acorde, ¿no? Con las necesidades del consumidor, del nuevo tipo de consumidor, de los recursos de nuestra organización. Ahí es donde aparecen en medio estas nuevas prácticas, nuevas entre comillas, ¿no? De DevOps, Scrum, el tema de Lean, y bueno, en el caso del tema de Lean, pues que sabemos todos en general, pues que de nuevo tiene poco, ¿no? O sea, Lean lleva la vida entera acompañándonos en el planeta, más de 70 años, fácilmente. Entonces, es una mezcla de ambas condiciones, ¿de acuerdo? Es una combinación del digitalization de cara a la experiencia del cliente y el digitization de los recursos que tenemos en la organización, ¿de acuerdo? Entonces, entendido esto, visto esta parte, teniendo clara esta parte, aparece en escena, lo comentábamos hace un rato, ¿no? O sea, tenemos ahora que hablar de servicios en la era digital o de servicios digitales que le quieren llamar algunos. Es necesariamente la cosa cambia, ¿de acuerdo? Pero la cosa cambia, digámoslo así, dentro de determinada cobertura, porque un servicio sigue siendo un servicio. O sea, es decir, lo que se espera de un servicio en realidad es que satisfaga la necesidad de quien tiene la necesidad, es decir, que satisfaga la necesidad de un cliente, ¿no? Generando la rentabilidad que la organización necesita. O sea, por principio, sabemos nosotros que los servicios deben generar beneficios en ambos sentidos, es decir, debe generar un valor, un beneficio, algo tangible en quien lo consume y debe generar rentabilidad dentro de la lógica de la gente que los provee. Porque en todo caso, pues por un lado o por el otro tendría que dejar de existir. O sea, un servicio que es rentable, que es muy rentable, pero que no entrega valor, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque los clientes tampoco son tontos. O sea, un cliente consumirá ese servicio una vez, no más. Entonces, cuando todos los clientes dejen de consumir, pues simplemente el servicio deja de existir. Ahora, un servicio que entrega valor, pero que no es rentable, pues tampoco se sostiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, los clientes van a estar muy contentos, pero los que proporcionan el servicio no alcanzan un punto de rentabilidad ni equilibrio. Por tanto, ese servicio, antes o después, deja de existir también. Entonces, teniendo esto como principio, como idea lógica, ¿de acuerdo? Partiendo del hecho de que un servicio debe satisfacer una necesidad y debe generar una rentabilidad dentro de una lógica digital en la cual hablamos de llegar a los clientes a través de medios y canales que hoy en día se justifican más de lo que se justificaban unos años atrás a lo mejor, utilizando nuevos modelos operacionales, utilizando automatismos, procesos bien definidos, evidentemente. Acuérdate que un proceso no se automatiza hasta que esté bien definido o por lo menos hasta que esté optimizable u optimizado, ¿de acuerdo? Adquiriendo nuevas competencias, adquiriendo nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Soportándonos a través de una plataforma u otra. A partir de ahí es que hablamos de servicios digitales. Ahora hay que considerar que si bien antes solamente hablábamos de servicios, hoy en día ya hablamos de servicios que por fuerza van acompañados de productos. Es algo que en muchas ocasiones ya es inevitable. ¿Por qué? Porque, bueno, un servicio puede ser lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Una nueva hipoteca, un nuevo tipo de crédito para el cliente, etcétera, que tendrá sus condiciones, tendrá sus más, sus menos, etcétera. Sin embargo, ese producto, en el planteamiento que hemos hecho, pues, perdón, ese servicio no puede llegar al cliente si no es a través de una aplicación, si no es a través de un software, si no es a través de una plataforma. Esa plataforma, ese software, esa aplicación, necesariamente es un producto. Pero bueno, es un producto que va a tener que generarse, crearse, trabajarse en paralelo a la definición del servicio y que llegado el momento, pues tendrán que entrelazarse y llegar al cliente de una manera más sencilla. O sea, un servicio que no puede llegar al cliente si no tiene un producto, una aplicación, y una aplicación que no tiene sentido si no soporta un servicio en sí. ¿De acuerdo? Volvemos entonces nuevamente a este binomio de hardware-software, haciendo una comparación, evidentemente. O sea, ¿de qué me sirve tener el mejor hardware si no hay un software que le permita echarlo a andar? No me sirve de nada. ¿Y de qué me sirve tener el mejor software si no tengo un hardware que me permita utilizarlo o explotarlo? O sea, volvemos a una lógica tan sencilla como esa.
un servicio que no lleva una aplicación que permita su explotación o su consumo no sirve para nada, no va a llegar a ningún sitio. Y una aplicación que no tenga un servicio o que no esté pensada para llevar adelante un servicio que tenga consumidores o intereses, pues simplemente tampoco sirve para nada. O sea, volvemos, digamos de alguna manera sencilla, llegamos a lo básico, ¿de acuerdo? Llegamos a lo básico. Como les decía, pues hace falta una mezcla de ambas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, que me gustaría que la tuvieran clara, ¿de acuerdo? Es que aparece el planteamiento de servicios digitales, ¿de acuerdo? O servicios en la era digital. Ahora bien, en medio de todo eso, este año, oficialmente hablando, aparece ITIL 4, ¿de acuerdo? ITIL 4 pues, se lanzó este primer trimestre, en febrero, ¿de acuerdo? Y bueno, llegó con varias historias comercialmente hablando, con varios planteamientos respecto al marco para la transformación digital, al marco para la industria 4.0, etcétera. El marco que, entre comillas, pues se va a integrar o tiene una lógica pensada para prácticas ágiles, etcétera. Luego la realidad es que va un poco más allá incluso, ¿de acuerdo? Cuando hablamos nosotros de ITIL 4, yo sé que mucha gente pues tiene la idea, y de hecho el planteamiento errado, y habla de ITIL versión 4, ¿de acuerdo? Pero no es así, ¿de acuerdo? No es ITIL versión 4. Primera cosa que deberíamos tener claro todos, ¿de acuerdo? No es ITIL versión 4, es simplemente ITIL 4. El 4 hace referencia a la cuarta revolución industrial, a la industria 4.0, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con un número de versión. Yo sé que, bueno, mucha gente puede pensar que cuando hablamos de ITIL versión 4, entre comillas, se llama versión 4 porque es lo que le sigue a la versión 3. Pero los que te digan eso o los que lo planteen de esa manera tienen un problema grave de desconocimiento. O sea, ITIL versión 4 no existe, ¿de acuerdo? Partiendo de un hecho muy sencillo, ITIL versión 3, entre comillas, se murió en el año 2011, ¿de acuerdo? Entonces, han pasado 8 años ya, 8 años desde los cuales pues ITIL es un marco de gestión de servicios pues orientado a cualquier tipo de organización, industria y servicio, en buena cuenta, ¿no? Porque de hecho de eso se trató la revisión en el año 2011. O sea, desde el año 2011 nosotros manejamos ITIL edición 2011, la cual todavía está vigente, por si acaso. Entonces, ITIL 2011 trajo varios cambios. Uno de ellos importantísimo, entre otras cosas, fue la aparición del BRM con la idea de poder de tener la influencia de negocios sobre la lógica de los servicios, independientemente de los diferentes tipos de servicios que se puedan llegar a manejar. Y además trae una cosa muy simpática que mucha gente desconoce, y desconoce básicamente porque quieren, porque es algo público desde hace muchísimos años. Y es que desde el año 2011 ITIL ya no significa Information Technology Infrastructure Library, aunque mucha gente siga hablando de eso, sino ITIL desde el año 2011 simplemente es una palabra registrada que hace referencia al conjunto de buenas prácticas para gestionar servicios. Esto en la línea de qué? En la línea de poder universalizar la aplicación de la gestión de servicios y no centrarla únicamente, como fue durante mucho tiempo, en el área de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, desde el año 2011 a ITIL 4 han pasado varias cosas. Es decir, desde la versión 3 que salió en 2007 y que, entre comillas, pues cambió en el 2011, han habido más cambios. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es ITIL versión 4, que le sigue a la versión 3. Quien te diga eso tiene un problema grave de desconocimiento, como decíamos hace un momento. O cuando ves por ahí pues, que te ofrecen, ven y certifícate en ITIL versión 4. Pues ya sabes que eso es una tontería, ¿no? Está mal dicho, está mal dicho, está mal planteado, está mal hecho. Ya solamente viendo eso ya te puedes ir haciendo una idea de qué tipo de curso es, ¿no? Pero bueno, hablamos de un marco que se lanza este año, en febrero, ¿de acuerdo? Que está pensado para terminar posicionándose como un marco de referencia para la transformación digital. Ojo, la transformación digital pensada en lo que hemos estado hablando hace un momento, una modificación de modelo operativo, una modificación o adquisición de nuevas competencias, una modificación o una transformación de la cultura organizativa y de la tecnología que va a soportar toda esta lógica, ¿de acuerdo? Hablamos de eso, sí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ITIL 4 es más que una simple actualización, es más que un cambio de versión, entre comillas, ¿de acuerdo? Es algo que en realidad se centra en proporcionarle a las organizaciones
un marco lo suficientemente amplio, por decirlo de alguna forma, con un alcance lo suficientemente potente como para poder apuntalar todo proyecto de transformación, de un extremo al otro, desde las propias consideraciones externas a la organización hasta el nivel técnico más, digámoslo así, más hondo, ¿de acuerdo? Hasta la parte más técnica de la organización, de un extremo al otro, pasando por lo que hablamos hace un rato, una transformación de modelo de negocio, modelo operativo, modelo cultural y tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, la evolución pues, iba más o menos así, ¿no es cierto? Nosotros íbamos desde diferentes ámbitos, viendo cómo ITIL iba evolucionando, de la versión 2, que fue la que más o menos casi todo el mundo conoció, a la versión 3, que una pues, duró 7 años en principio. Pasamos de la lógica del delivery support netamente en las áreas de TI a la aparición del famosísimo ciclo de vida del servicio, ¿de acuerdo? Que ya hablaba pues de estrategia, diseño, transición, etcétera, ¿de acuerdo? Eso fue en el 2007. Luego en el 2011 aparece una nueva, digámoslo así, un refresh un refresh de lo que fue la versión 3, con los cambios que les he comentado acerca de intentar universalizar los servicios y todo lo demás, es decir, de que ITIL ya no fuera para gestión de servicios de TI, sino que fuera para gestión de servicios en cuanto a industria pueda aplicarse o haga falta la aplicación de la misma, ¿de acuerdo? Y desde el año 2011 manejamos más o menos este cuadro, ¿de acuerdo? Un cuadro con diferentes fases, 5 fases, que como hemos dicho muchas veces no son necesariamente consecutivas. Muchas veces se piensa que para el diseño primero hay que trabajar la estrategia y que para la edición hay que cerrar todo el tema del diseño. Pero luego la realidad sabemos que no es así, ¿no? O sea, la realidad es que todas estas fases interactúan entre sí, todos los procesos están relacionados entre sí. Perdón. Entonces, manejar un ciclo de vida del servicio sin considerar que es un ciclo, normalmente termina trayendo errores importantes en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto era el planteamiento de ITIL 2011 en el 2011, evidentemente. Han pasado ya en junio del año que viene van a ser, normal, en junio del año que viene van a ser 9 años, es bastante, ¿eh? Entonces, este planteamiento que aún sigue vigente, repito, apareció en el 2011. Sin embargo, en camino, en el 2016, en febrero del 2016, se lanza el Practitioner. Y aunque para la inmensa mayoría de personas pasó desapercibido, a ver un segundito. Sí las estamos pasando, ¿eh? Pues, no sé. Entonces, en el 2016 apareció el Practitioner, de acuerdo, como un complemento a toda la lógica que hablábamos hace un rato del 2011. O sea, si ven, seguimos manteniendo los cuadros del 2011 por este lado. A ver, permítanme un segundín. A ver si puedo dibujar esto. Anotar. Dibujar aquí. Seguimos manteniendo esto. Si ven lo que estoy rayando, ¿verdad? Bien. O sea, lo que acabo de encerrar, pues es lo que nos planteaba el... A ver, chicos, los que no puedan escuchar o no puedan ver o no se les actualice, yo les sugeriría que salgan y que vuelvan a entrar, porque en realidad todo está yendo bastante bien, la verdad. Bien, entonces esto que acabo de encerrar, pues era lo que teníamos antes con 2011, ¿de acuerdo? Pero luego, sí, ya llegamos a los 100, ¿no es cierto? Cuando llegamos, bueno, cuando llegamos a los... Ay, un segundito. Cuando aparece el practitioner, ¿de acuerdo? Lo que nos proporciona es un complemento a todo este ciclo de vida, ¿de acuerdo? Nos aparecen las competencias críticas, nos aparecen los principios guía o los principios rectores, como se llamaban, y nos aparece un enfoque de mejora continua, pero que ya va más allá de la mejora continua del servicio como tal, sino ya empezamos a hablar de la mejora continua ya con un enfoque más general, más de organización, más corporativo. Hablamos de que estas competencias ayudaban a complementar el ciclo de vida, porque el ciclo de vida, bueno, seguía centrado en el servicio como tal, ¿de acuerdo? Lo cual no es malo, ¿de acuerdo? Lo cual no es malo,
Esperen un segundo, que no los veo. Ahí está. Sino que se centraba en el proyecto de implementación. Es decir, tú dices, oye, pero siempre falla el tema de implementación de los servicios, siempre falla esto, siempre falla lo otro. Pero muchas veces era porque no se consideraba el cambio cultural, el cambio organizativo, ¿no? Intentábamos hacer una nueva implementación, etcétera, pero no considerábamos pues, que, bueno, dentro de la empresa hay personas que no necesariamente van a estar de acuerdo, o les va a gustar el cambio, o van a querer el cambio, o van a estar dispuestos a colaborar en el nuevo cambio que queremos hacer. Entonces, el factor organizativo pues, se consideró algo importante a gestionar en adelante, ¿no? De ahí la gestión del cambio organizacional. Luego las comunicaciones o la comunicación dentro del proyecto pues también era importante, ¿no? Una situación en la cual necesariamente teníamos que compartir información, comunicar de manera transversal, etcétera, porque muchas veces el impacto que generan este tipo de proyectos radica en que la gente no sabe para qué se afronta este cambio o en qué me va a beneficiar y por qué tengo que seguir este planteamiento de la organización. Y bueno, y luego hablamos de métricas y medidas, pues, pero del proyecto de implementación. Luego aparecían los principios rectores, que en ese entonces eran 9, que tienen mucha similitud con el manifiesto ágil, si se dan cuenta, y un enfoque de mejora, pero ya más corporate, ¿no? Más organizativo, no necesariamente del servicio. A ver, un segundito, tengo un compañero que está... A ver, vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Hola. Todos me escuchan, ¿verdad? Todos ven diapos, ¿verdad? Listo. Listo, genial. Entonces es simplemente el compañero que debe tener problemas con su... Debe tener problemas con su plataforma. Listo, entonces sigamos. Entonces, lo que les decía, los principios rectores, que tienen mucho que ver con el manifiesto ágil, la mejor... A ver, la mejora continua desde un ámbito corporativo y las competencias críticas, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue, digámoslo así, una, una mejora, ¿no? Un complemento a lo que traía antes el 2011. Como decíamos hace un rato, tenemos esto, a ver, un segundo, tenemos esto en el 2011, tenemos esto en el ITIL Practitioner, ¿de acuerdo? En un segundo, ¿dónde está esto? Todo el tiempo, eso es. Ya está. Entonces tenemos esto como 2011, esto en el 2016, ¿de acuerdo? Como complemento, si van viendo cómo es que varía, ¿no? Dónde se va situando el ciclo de vida, ¿de acuerdo? Y cómo se va complementando. Pero, ¿por qué les muestro esto? Para empezar, porque hace falta, ¿de acuerdo? Y para terminar, porque en realidad luego la gente no entiende, eh, o mejor dicho, no termina de entender por qué no es versión 4, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2011 cambió la versión 3 por edición 2011. Se pactó que en adelante se iba a hablar simplemente de ediciones y ya no de versiones. Primer punto. Se pactó también que ya no iba a ser Information Technology nada, sino que simplemente iba a ser una palabra registrada que haría referencia a la gestión de servicios, ¿de acuerdo? A las buenas prácticas de gestión de servicios. Y luego en el 2016 aparece el ITIL Practitioner como una guía complementaria a lo que ya teníamos en ese entonces. Entonces, si se ponen a pensar, desde la versión 3 hasta lo que sería actualmente ITIL 4, han habido al menos dos cambios importantes, dos actualizaciones importantísimas en medio de todo esto. Entonces luego, en el 2016, perdón, en el 2019, 3 años después, aparece ITIL 4. ¿De acuerdo? ITIL 4 nos habla acerca de un sistema de valor del servicio, ¿de acuerdo? Que si lo ven, pues tiene, digámoslo así, un alcance bastante más amplio. Si intentamos, digámoslo así, equiparar lo que era el ciclo de vida del servicio con lo que ahora es la cadena de valor del servicio, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos, en el centro de todo tenemos la cadena de valor del servicio, ¿no? Digámoslo así, influenciada fuertemente por un órgano de gobierno, que se parece mucho al planteamiento de COVID-5, ¿de acuerdo? Al dominio EDM, influenciado o soportado por las prácticas, ¿de acuerdo? Que es lo que han venido a reemplazar, entre comillas, reemplazar lo que antes eran los procesos, ¿de acuerdo?
Todo esto influenciado por una mejora continua, también de ámbito corporativo, no necesariamente de la cadena del servicio, sino más arriba en la organización, que podríamos decir que viene de la lógica del practitioner, ¿de acuerdo? Y unos principios guía que influyen en toda la organización para prácticamente cualquiera de sus iniciativas, que también tienen mucho que ver con los principios guía o los principios rectores que veíamos hace un rato en el Input Practitioner, ¿de acuerdo? La oportunidad y la demanda siguen siendo el input principal y evidentemente pues la creación de valor sigue siendo la salida por naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos así y nos vamos yendo un poquito más adentro, ¿de acuerdo? Podremos ver lo siguiente. Si comparamos el alcance, digamos de alguna manera, espérense, voy a coger el puntero, un segundín. A ver, está. A ver, un segundín, por favor, que no encuentro. ¿Dónde está? El spotlight. ¿Spotlight? Sí, no, aquí. Sí alcanzan a ver mi mouse, ¿no? ¿Cómo lo muevo? ¿Sí? Bien. Entonces, si ven de este lado, ¿no? Digamos que el 2011 pues empieza a este nivel. Sin embargo, por encima, ITIL 4 nos ha puesto diferentes capas, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos los factores externos, ¿de acuerdo? Tenemos los factores externos, la influencia sobre la lógica del negocio, las 4 dimensiones del servicio, que luego veremos exactamente qué cosas son. Además, les van a sonar, a los que sepan exactamente qué es esto, les va a sonar muy conocidas. Luego llega el sistema de valor, ¿de acuerdo? Que es lo que veíamos justo acá, todo esto de aquí, ¿vale? Luego los principios guía, el órgano de gobierno, la cadena de valor del servicio, que podemos decir que está, entre comillas, al mismo nivel de lo que era el ciclo de vida, que ya no maneja 5 fases, sino que maneja 6 etapas, ¿de acuerdo? Lo que eran 26 procesos, 4 funciones, ahora son 34 prácticas, ya no están ni agrupadas ni divididas por, por fases, ¿de acuerdo? Sino lo están por 3 tipos de práctica en general, perdón, de 3 tipos de práctica en sí, o sea, prácticas generales, prácticas de gestión de servicios y prácticas técnicas, ¿de acuerdo? Y nos vamos más abajo con un tema de mejora continua corporativa, ¿de acuerdo? Un segundo. Mejora continua corporativa, eso es. ¿Vale? Entonces, si vemos, digamos que el alcance de ITIL edición 2011, que luego ya sabemos fue complementado por el Practitioner, estaría a este nivel. Sin embargo, el alcance de ITIL 4 pues va desde bastante más arriba, ¿de acuerdo? Y se va un poquito más abajo, porque trabaja en función del sistema de valor del servicio, no solamente con lo que era la cadena, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos, ¿de acuerdo? Estas prácticas, que como les dije hace un rato, reemplazan a los procesos, ¿de acuerdo? Eh, en sí, no son nuevas, ¿de acuerdo? En sí no son nuevas. De hecho, si se ponen a revisarlo en detalle, si se ponen a analizar realmente cómo va toda esta historia, se darán cuenta que en realidad la inmensa mayoría de las prácticas vienen, evidentemente, de los procesos que teníamos antes, aunque la agrupación ahora sea distinta, ¿de acuerdo? ¿Y por qué ahora son prácticas y no son procesos? Básicamente porque nos centramos en una idea que se llama mantenerlo simple y práctico. O sea, buscamos que ITIL 4 dé una mayor flexibilidad a toda esta historia, ¿de acuerdo? Que le brinde una mayor flexibilidad, una mayor capacidad de adaptabilidad a la organización. Entonces, claro, tú te encuentras o te encontrabas normalmente con situaciones en las que el cliente decía, ¿no? Tengo que implementar el proceso, imagínate, ¿no? De gestión de incidentes. Entonces, ¿cómo debe funcionar mi gestión de incidentes? Entonces, claro, 2011 nos proporcionaba un proceso, un flujo sugerido, ¿no? Más o menos complejo, dependiendo de la organización, pero era sugerido finalmente, ¿no? Entonces, lo que normalmente tú te encontrabas es que las empresas hacían dos cosas, ¿no? O intentaban forzar la figura para poder implementar ese tipo de proceso en su organización, o terminaban implementando el proceso que mejor les convenía porque, bueno, no necesariamente la realidad de todas las organizaciones tenía algo que ver con lo que planteaba ITIL 2011 en ese entonces, ¿de acuerdo? Entonces, nos terminábamos encontrando con muchas empresas en las que los procesos terminaban siendo más un saludo a la bandera que una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quería cumplir con lo que decía ITIL, pero luego la realidad es que lo que decía ITIL no necesariamente es lo que mi empresa tenía que hacer, ¿de acuerdo?
Entonces, como mi empresa no necesariamente tenía que hacer todo eso, pero yo tenía que cumplir con lo que decía ITIL, porque le habíamos vendido al directorio o a la organización o a mis clientes o a mis proveedores que estábamos alineados con ITIL, ¿de acuerdo? Terminábamos haciendo la dinámica del cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento, ¿vale? Entonces, eso no funciona, ¿de acuerdo? O sea, tú vas, implementas, imagínate, ¿no? Implementas un servicio de mesa de ayuda y le dices a tu cliente que estás alineado con ITIL. Bueno, luego tú sabes que no es necesariamente cierto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha planteado ahora es que estas prácticas deben implementarse en la organización, deben seguirse en la organización. Es decir, yo debo tener la práctica para gestionar mis incidentes o tener la práctica para gestionar o controlar mis cambios. Luego la pregunta que cae sola es, ya listo, ¿y cómo lo hago? La respuesta es muy buena, muy simpática. La respuesta es como necesites hacerlo. Entonces tú dices, espérate, entonces yo puedo gestionar los incidentes como yo quiera. Hombre, mientras que se cumplan digamos, con los planteamientos de tu organización, se haga un registro, se pueda hacer un seguimiento, sea un proceso que se pueda automatizar, optimizar en el tiempo, etcétera, pues sí, así es, tal cual. Entonces, lo que se tiene que hacer en sí es tener claro qué es lo que necesita la empresa para poder tener claro cómo voy a echar a andar estas prácticas, ¿no? Me dice, tengo que gestionar o tengo que implementar una práctica para gestionar, eh, digamos así, la disponibilidad de mi servicio. Listo, muy bien, es lógico. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo haces? Depende de lo que necesite tu organización y cómo es que tu organización vea conveniente hacerlo. Es cierto que los planteamientos de los procesos que se manejaban en la edición anterior, en 2011, te pueden servir maravillosamente de guía. Eso es cierto. O sea, quien diga que 2011 ya no existe, no funciona, va a ser reemplazado completamente por ITIL 4, por lo menos de manera inmediata, no tiene ni idea de lo que está hablando. Así de plano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque toda la profundidad, el detalle, los años de rodaje, la lógica, el planteamiento, la experiencia que se ha desarrollado en todos estos años con los procesos que manejaba ITIL 2011 no se pierden. O sea, no van a dejar de existir simplemente porque alguien le puso un 4 al costado de la palabra ITIL. O sea, eso tenganlo claro, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco te cuenten historias. Entonces, si ustedes ven aquí, hemos dibujado, si ven el puntero del mouse, ¿no? ¿Sí? Entonces, hemos dibujado los que están en verde, si ven aquí, ¿no? Las prácticas que están en verde tienen su origen, provienen, de hecho, de lo que era el Service Strategy antiguamente. Las que están en naranjita vienen de lo que era el diseño, ¿de acuerdo? Las que están en negro vienen de lo que era el Transition. Las que están en celeste vienen de las que era Operation, incluyendo las funciones, porque de hecho las funciones en sí ya no existen, ¿de acuerdo? Han sido absorbidas por otras prácticas. Lo que tenemos de morado viene del practitioner, ¿de acuerdo? Y lo que vemos, digámoslo así, totalmente nuevo sería la gestión del talento y la fuerza del trabajo, que de hecho ya si te pones a rascar un poco verás que tampoco es nuevo, 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 ¿de acuerdo? Simplemente, bueno, lo estamos mencionando de una manera distinta. Se parece mucho al planteamiento del catalizador 7 de COVID-5, de habilidades y competencias. Entonces, ahora tenemos tres tipos de prácticas generales, de servicios y de gestión técnica, ¿de acuerdo? En total 34, 14, 17 y 3, pero que si te das cuenta tienen su fondo en todos los procesos que habían antes. Antes hablo de la edición 2011 y del practitioner, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no se puede descartar tan fácilmente la edición anterior. Es absurdo, ¿de acuerdo? Es absurdo. O sea, hay mucho fondo todavía que explotar, hay mucha lógica todavía que entender, hay muchísima gente que no tiene todavía ni idea de cómo funcionaban los procesos antes y que ahora quieren hablar de prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, te vas a encontrar que muchas de las prácticas pues no tienen de momento un detalle profundo en realidad en las publicaciones que hay del 4 de momento, ¿de acuerdo? Entonces, mucho de lo que te puedes encontrar con dudas o con historias medianamente extrañas en cada una de estas prácticas, puedes profundizarlas en los libros anteriores. Funciona, ¿eh? Échale un vistazo. O sea, no te lo tomes ni esto ni nada como una verdad absoluta, ¿de acuerdo? Ni como algo escrito en piedra, porque mucho tiene que ver también tu interpretación y el sentido común, ¿de acuerdo? Pero la realidad es esa, ¿vale? O sea, no hay forma de que alguien descarte por completo edición 2011, ¿de acuerdo?
simplemente porque se le ha puesto un 4 al lado de ITIL. Es imposible, no se puede. O sea, sería tirar por la borda muchísimos años de conocimiento y experiencia y de profundidad en el proceso, ¿de acuerdo? Que ahora la práctica dice que la aplicación puede ser como a ti mejor te convenga, sí, pero que los procesos sugeridos antes te pueden beneficiar si los utilizas de una u otra manera, también es verdad, ¿de acuerdo? No hay que reinventar la rueda, ¿vale? Por eso nosotros siempre le decimos a los alumnos que deberían tener en consideración el uso de la información anterior, ¿de acuerdo? O sea, la información anterior está ahí y está ahí porque es necesaria, porque funciona, ¿de acuerdo? De hecho, es importante saber cómo cada una de las prácticas llega a ser una práctica, ¿de acuerdo? Es decir, cuál es el fondo de cada una de esas prácticas. Es algo importante de analizar, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, vemos algunas diferencias, ¿no? Vemos por acá, por ejemplo, que antes, en 2011, manejábamos el ciclo de vida del servicio de toda la vida y ahora podríamos equipararlo fácilmente a lo que se llama la cadena de valor del servicio o el Service Value Chain, ¿de acuerdo? A ver, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vemos esta combinación de fases y de etapas, ¿de acuerdo? Entre un modelo y el otro, podemos ver fácilmente pues, que varias de ellas se compaginan, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, si te pones a mirar en detalle, pues podemos ver que el tema del plan y el engage podrían trabajar con lo que antiguamente era strategy. El Attain and Build podría trabajar mucho con lo que era el diseño y parte del strategy. El design and transition necesariamente lleva del design y del transition algunas cosillas de strategy también, es verdad. El delivery and support tiene mucho que ver con con una parte del transition y el operation que teníamos antes, ¿de acuerdo? Y luego si vemos aquí, ¿de acuerdo? Si vemos aquí, tenemos una cajita más que dice Product and Service, ¿de acuerdo? Que no es necesariamente una fase, sino es un resultado. Digamos que es el resultado de la cadena de producción, por decirlo de alguna manera. De hecho, cuando hablamos hoy en día ya de valor, se hace una diferenciación entre lo que es el resultado de la cadena, que sería el output, ¿de acuerdo? Y lo que sería el outcome al momento de realizar el valor. Es decir, formalmente hablando, ya hablamos de una situación en la que el valor no solamente es cumplir con lo que espera el cliente, sino ya es algo que deberíamos empezar a medir o considerar cuando se pone en marcha o se pone en uso lo que se ha creado para el cliente. O sea, tener la mesa, imagínate la mesa, ¿no? Tener una mesa de ayuda, una mesa de servicios implementada con las condiciones, la fecha y todo lo que el cliente había pedido, el día que el cliente lo había pedido, es una cosa, y que cuando nos pongamos a utilizarla funcione para algo, es una cosa muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que hoy en día la diferenciación entre output y outcome está a la orden del día, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, haríamos una equiparación por ese lado entre cadena de valor y ciclo de vida del servicio. Por otro lado, cuando hablábamos antes de valor, nos centrábamos simplemente en lo que era la combinación de utilidad y garantía, ¿no? Hablábamos de percepción, ¿de acuerdo? Por parte del cliente para lo que era el tema del valor, ¿de acuerdo? Ahora hablamos de simplemente valor y una palabra que se llama co-creación, ¿de acuerdo? Hablamos del hecho de poder co-crear valor, es decir, formalmente hablando, y aunque sabemos que mucho de lo que te voy a mencionar ahora mismo es bastante ilusión, ¿de acuerdo? Ya la responsabilidad de crear valor no necesariamente es del proveedor, ¿de acuerdo? Sino formalmente hablando ya se establece la necesidad de entender que la creación de valor es responsabilidad de ambas partes, ¿de acuerdo? De un cliente que colabora con el proveedor y de un proveedor que intenta pues, satisfacer las necesidades de su cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación en la que es común, ¿no? El cliente tenga una necesidad, te contrata a ti para satisfacerla, pero luego por un motivo o por el otro, pues no te brinda la información que necesitas, ¿no? Nunca te recibe para las reuniones de levantamiento, la documentación que tú necesitas para hacer tu trabajo de análisis te la da un mes después de iniciar el proyecto, te la da a cuentagotas, no te la da nunca, te da información que no necesariamente es cierta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú exigirle al proveedor, en este caso, que te entregue un servicio con valor o un servicio que sea útil en muchos sentidos, ¿de acuerdo? Si el cliente no te proporciona la información adecuada a tiempo y en forma. Es absurdo, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, el planteamiento hoy en día es que el valor es co-creado, ¿de acuerdo? Y que no es responsabilidad exclusiva del proveedor, sino es de ambos, ¿no? Tú cumples, yo cumplo. Y es algo, bueno, que tampoco es nuevo. Esto es un planteamiento que ya
se utiliza en muchísimas otras prácticas y de hecho es una condición de Prince, ¿no? De Prince 2. O sea, se tienen que cumplir más condiciones que las que tú gestionas para que podamos seguir adelante, ¿no? Tú cumples, yo cumplo. Si tú no cumples, pues yo paro, yo me detengo. Ya no hablamos necesariamente de percepción, sino hablamos de experiencia, ¿de acuerdo? A mi considerar es una cosa pues un poco más sencilla de medir, ¿no? La experiencia que la percepción. Algo subjetivo con algo un poco más subjetivo. Ayuda bastante, ¿verdad? Por otro lado, teníamos lo que antes eran las 4 Ps, ¿de acuerdo? Si recuerdan las 4 Ps del diseño, donde manejábamos ¿no? el tema de personas, procesos, productos y partners, que hoy en día han salido del ámbito de la etapa del diseño, es decir, ya no solo se centran en el ámbito de la capa de diseño durante el diseño del servicio, sino se han ido hasta arriba, ¿de acuerdo? O sea, si veían acá, donde las 4 dimensiones, a ver, las 4 dimensiones están aquí arriba, ¿de acuerdo? Mientras que la etapa de diseño se encontraba por acá adentro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos ahora de las 4 dimensiones del servicio, hablamos de algo que está muy por arriba, que está a nivel ya corporativo, ¿de acuerdo? Digamos que los nombres siguen siendo muy similares, ¿no? Ahora tenemos organizaciones y personas para lo que antes era personas, tenemos información y tecnología para lo que antes era productos y tecnología, tenemos, bueno, partners y proveedores, cuando antes teníamos partners y proveedores también, ¿no? Y ahora tenemos cadenas de valor y procesos para lo que antes teníamos solamente procesos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la parte de las 4 dimensiones tampoco, entre comillas, es nueva, ¿no? Lo que varía es simplemente su alcance y su posicionamiento desde una lógica un poco más corporativa, ¿de acuerdo? Luego teníamos el modelo de mejora, ¿de acuerdo? Para los que conozcan también COVID, recordarán pues que este modelo de mejora continua, en COVID, por ejemplo, lo llamamos ciclo de vida de la implementación, ¿no? Entonces es un modelo de mejora pues que sí, funciona, es útil, etcétera, ¿no? Es bastante sencillo. Además, ya, por ejemplo, ya no tenemos a Deming, por lo menos no de manera explícita, ¿no? Y si vemos el modelo, ¿no? Es bastante similar, salvo por el hecho de que ahora se incluye una actividad que es tomar acción, ¿no? Es decir, no solamente definir las mejoras, no solamente definir los planes para la mejora continua, etcétera, sino ejecutarla, ¿de acuerdo? Ejecutarla. Y que cada vez que la ejecutemos volvamos a hacer la pregunta si hemos llegado, ¿de acuerdo? Entonces ya no solamente son, digámoslo así, 6 pasos en el modelo de mejora continua, sino ahora son 7. ¿De acuerdo? El modelo básicamente es el mismo, solamente se ha incorporado la actividad de tomar acción, ¿no? Tomar acción en los planes, en las medidas de cambio que se están sugiriendo como parte de la mejora continua. ¿De acuerdo? Y luego tenemos también los principios guía que mencionábamos hace un momento en ITIL 4, que ahora ITIL 4 nos plantea 7 principios guía, ¿de acuerdo? O 7 principios rectores, como les queramos llamar, ¿de acuerdo? Que tampoco aparecen del aire, ¿de acuerdo? Son principios guía que, si te das cuenta, provienen de lo que antes hablábamos en el practitioner, ¿de acuerdo? De lo que antes venía en el practitioner, pues ahora eh, lo tenemos en ITIL 4 como principios guía. Antes eran 9, ahora son 7. Y de hecho, si se dan cuenta, algunos de ellos se han fusionado, ¿no? Por ejemplo, ahora en ITIL 4 tenemos uno que dice colabora y promueve la visibilidad, ¿no? Pues que serían la mezcla pues, del ser transparente y colaborar, ¿no? En el ITIL 4, perdón, en el ITIL Practitioner. Tenemos el de progresar iterativamente y con feedback, ¿no es cierto? Que lo mantenemos por aquí. Teníamos el de pensar holísticamente, ¿no? Trabajar holísticamente, empezar desde donde estás. O sea, hay, digámoslo así, un principio además importantísimo que ahora se llama optimizar y automatizar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que eh, todo en sí tiene su origen en las ediciones anteriores, que se han refinado, evidentemente es una nueva edición, ¿no es cierto? Se han refinado, se han mejorado en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Con la idea de permitirle a la organización una mejor forma de desplegar o de satisfacer necesidades respecto a la famosa transformación que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en estos principios, en las prácticas, en el modelo de mejora continua, en las 4 dimensiones, en la definición propia en sí de valor, en lo que era el ciclo de vida, ¿no? Te darás cuenta que sí, pues oye, mira, existe una nueva edición, ITIL 4, está pensada para darle una cobertura
de extremo a extremo, como hablábamos por aquí, a ver, déjame, ¿no? Una transformación de extremo a extremo, considerando la parte alta de la capa para atención al cliente, el conocimiento de sus patrones de consumo, proporcionar una experiencia adecuada, optimizar los procesos, automatizarlos, gestionar la variabilidad, etcétera, ¿no? Proporcionar una transformación de extremo a extremo que cumpla con las 4 condiciones que hablamos hace un rato de proporcionar un modelo operativo lógico, acorde con las necesidades de la organización, un cambio organizativo importante, ¿no? Desarrollar habilidades y competencias diferentes o necesarias con el nuevo cambio que se viene y soportar todo esto con una tecnología adecuada y acorde, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de servicios digitales, digámoslo así, soportados en ITIL 4 o con ITIL 4, hablamos de algo pues, que va de un extremo al otro, va desde la parte más alta de la organización hasta la capa más sencilla, ¿de acuerdo? Pasando por la necesidad de transformar una necesidad o una oportunidad en valor, ¿de acuerdo? Un valor que decíamos hace un rato se ve influenciado por otras condiciones, el mercado, las dimensiones, el sistema de valor en sí, los principios guía que dijimos hace un rato que han pasado de ser 9 a ser 7, un órgano de gobierno, que no es otra cosa que un steering committee que se encarga de marcar las directrices entre la organización, ¿no? Entonces, al final, si vemos, pues tenemos que las 34 prácticas se basan básicamente en todos los procesos que existían antes, tanto en el 2011 como en el Practitioner, como en alguna cosilla nueva que hemos, digámoslo así, tomado de alguna otras prácticas, de algún otro marco de trabajo, ponle por ahí COVID-5, ¿de acuerdo? Pasamos de un ciclo de vida del servicio a una cadena de valor, ¿de acuerdo? Pasamos de una definición de valor simple, entre comillas, de utilidad y garantía, basada en percepciones, etcétera, a una donde se requiere de la co-creación, ¿de acuerdo? De la co-creación de valor. Hablamos ya no de percepciones, sino de experiencia. Hablamos ya no solamente del output, sino de ahora del outcome, ¿de acuerdo? De qué pasa cuando pongo en marcha este valor supuestamente creado. Hablamos de que las cuatro P's del diseño han pasado a ser las 4 dimensiones del servicio, ya posicionándose desde lo más alto, ¿de acuerdo? Dando una cobertura de extremo a extremo realmente, ¿vale? Hablamos de que el modelo de mejora continua ha pasado de tener 6 pasos a tener 7, incluyendo el de poner las cosas en marcha, ¿no? O sea, no solamente definir, sino poner, tomar acción en medio de todo esto, ¿vale? Y hablamos de que lo que antes eran pues 7 principios guía, ¿no es cierto? Ahora son 9. Perdón, miento. Lo que antes eran 9 principios guía, ahora son 7, ¿no? Y tienen su origen pues básicamente en lo mismo, ¿no? En el ITIL Practitioner en ese entonces, ¿de acuerdo? Ahora bien, como conclusiones, ¿de acuerdo? Podríamos decir pues lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, La transformación digital, la famosa transformación digital para la cual ITIL 4 en buena cuenta nos va a ayudar, ¿de acuerdo? No se centra en tecnología. Es una transformación más bien organizativa y cultural, ¿de acuerdo? Si de acaso nos va a ayudar la tecnología, pues la tecnología, como decíamos hace un rato, pues es un medio, no es el fin, ¿de acuerdo? Hablamos de que si empezamos simplemente por un tema tecnológico, vamos a fracasar. Si no piensan en estos canales de retail que abren sus canales de demanda inmensos y luego a la hora de la entrega del producto son una locura, ¿de acuerdo? O piensa en estas aplicaciones donde accedes y luego no son responsive con tu teléfono, ¿de acuerdo? Entonces es muy simple encontrar este tipo de errores hoy en día, ¿de acuerdo? Hablamos también acerca de que los servicios, independientemente si es un banco, una industria, un restaurante, una gasolinera, un cine o lo que tú quieras, siguen siendo servicios. Y lo que se busca es entregar rentabilidad a la organización y entregar valor al cliente que consume el servicio. O sea, al final sirve para cualquier tipo de organización que busque entregar servicios dentro de una lógica de calidad y rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ITIL 4 ayuda, sí. ITIL 4 nos sirve, sí. ¿ITIL 4 es algo 100% nuevo? No. En absoluto, no. ¿De acuerdo? ¿Puedo descartar todo el conocimiento previo a la llegada de ITIL 4 simplemente por contar con lo más moderno, entre comillas, o con la última certificación, entre comillas? No lo aconsejo directamente. Como decimos nosotros siempre a nivel coloquial, los que empiecen a ver la gestión de servicios única y exclusivamente a través de ITIL 4 se van a haber perdido la mitad de la novela, ¿no? Eso es como cuando tú te pones a mirar El Señor de los Anillos y te pones a ver el Señor de los Anillos desde el retorno del rey. O sea, los que han visto El Señor de los Anillos solamente desde el retorno del rey van a pensar eternamente que Gandalf siempre fue Gandalf el Blanco.
y no van a saber que fue Gandalf el Gris al principio. O sea, te has perdido una parte importantísima de la historia, que además luego te sirve para muchísimas otras cosas. No solamente es un tema de acumular conocimientos, es un tema de tener sustento en las cosas que tú hablas, comentas y dirimes entre unas cosas y las otras. ¿De acuerdo? Esto no se trata simplemente de repetir como un loro o de repetir cosas que en realidad no entiendes. Se trata realmente de entender cómo funciona todo esto, cuál fue su origen, en qué se basa, cómo se aplica. O sea, estas son cosas que necesariamente se tienen que ver desde una óptica de uso y no Sí, solamente sabio. de la lectura simple y sencilla, porque bueno, finalmente todos sabemos leer, ¿de acuerdo? O sea, eso para que lo tengan en consideración, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la ronda de preguntas, ¿vale? Así de a poquitos, ¿vale? Para ver cómo podemos ir resolviéndolas todas, así de a pocos, ¿vale? De a poquitos. Si tienen preguntas, bueno, tenemos 100 participantes, bueno, se llenó la sala, afortunadamente. Si tienen preguntas, chicos, las escriben en el chat para poderlas manejar en público, ¿vale? Escribámoslas en público para poderlo tener así. A ver. Comparación entre ITIL 4 y COVID. A ver. A ver, voy contestando a poquito, ¿vale? Bien, mira, si queremos comparar ITIL 4 con COVID-5, pues digamos que ITIL 4 tiene un alcance bastante más grande, ¿de acuerdo? Eh, Utiliza bastantes conceptos y bastantes cositas de COVID-5. De hecho, se han complementado. Ahora, si hablamos de COVID 2019, entre ITIL 4 y COVID 2019 hay muchísima semejanza, muchísima. De hecho, a mi parecer, pues hablan básicamente de lo mismo, ¿de acuerdo? Cada uno es de su óptica, es cierto, pero con un alcance y un enfoque bastante similar. Esa es la realidad del asunto. Ahora dice Fabiola, ¿aún recomiendo las certificaciones de las 5 fases de ITIL 3? Bueno, repito, ITIL 3 no existe desde hace 8 años, ¿de acuerdo? Hablaríamos en todo caso de ITIL edición 2011. Y sí, hombre, yo las recomiendo. Yo creo que hay mucha gente que no tiene ni idea, ¿de acuerdo?, de qué cosa pasa con ITIL y ya está hablando de ITIL 4. Entonces sí sería bueno que, por ejemplo, todos los que están hablando de ITIL versión 4 primero se enteren realmente de qué va el asunto, que estudien un poquito de lo que fue ITIL hace unos cuantos años, intenten entenderlo y luego recién empiecen a hablar de ITIL 4. Es lo que yo sugiero. Las certificaciones de ITIL edición 2011, de las de ciclo de vida, y las otras también, las de capabilities, todavía van a seguir vigentes por lo menos un año, según la información que yo tengo, la información que yo manejo. ¿De acuerdo? Ahora, dice Walter, ¿existen experiencias de transformación digital en universidades públicas peruanas? Pues mira, que yo sepa, no, no me consta. Me constan iniciativas aisladas, ¿no? Algunas universidades que quieren hacer cositas, ¿no? Que están intentando mejorar su forma de trabajar, etcétera, pero, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, el tema de transformación digital no parte del área de TI, no parte del área de recursos humanos. O sea, la transformación habla de una transformación de la organización. Entonces, universidades que estén buscando la transformación digital de manera corporativa, de manera general, pues no me consta que hayan, por lo menos aquí en local. ¿De acuerdo? Luego dice Erickson, ¿podrán compartir el video del webinar y la presentación utilizada? Bueno, la pregunta que nunca falta, ¿no? Pues sí, el video lo vamos a compartir luego. Seguramente en los próximos días lo compartiremos. ¿Vale? Luego dice Lipman, ¿la certificación 2011 tiene una fecha de caducidad? Mira, según la información que yo tengo clara, según la información que yo manejo, 2011 va a seguir vigente por lo menos hasta finales del año que viene. ¿De acuerdo? Por lo menos hasta finales del año que viene. Yo me atrevería a decir que junio, julio ya debería estar, digámoslo así, saliendo del mercado. Más por el hecho de que ya ITIL 4 va a estar más aterrizado, más implementado, más puesto en el mercado que por otra cosa. Básicamente es eso. Luego dice, bueno, y la certificación 2011 no caduca. O sea, si te refieres a la oferta en el mercado, yo creo que va a seguir vigente un año más, sin problema, pero que si caduca, no caduca. De hecho, ninguna versión ni ninguna edición caduca, ¿de acuerdo? Ninguna. Es el mercado el que luego con las actualizaciones te va a pedir, te va a solicitar que tomes la más actual, pero no caduca. O sea, tú si estás certificado en 2011, toda tu vida vas a estar certificado en 2011. Eso es así.
sea, mis certificados, por ejemplo, de versión 2, de versión 3, de 2011, etcétera, siguen vigentes porque no caducan. El conocimiento no caduca, lo que pasa es que varía, ¿no? El planteamiento varía, la edición nueva es otra, entonces evidentemente hay que adquirir conocimientos de la nueva edición, pero por caducar, no caduca. Luego dice, ¿es suficiente llevar ITIL 4? Mira, yo considero que no, ¿de acuerdo? Yo considero que ITIL 4, ITIL 4 tiene su fundamento en todo lo anterior, ¿de acuerdo? Tiene su fundamento en todo lo anterior, no necesariamente ITIL 4 es suficiente información para manejarlo todo, ¿de acuerdo? Y considero que si tienen la oportunidad deberían seguir manejando 2011 y luego llegar al punto de ITIL 4. Luego dice, ¿cómo queda el ITIL SOA con este nuevo marco? Bueno, todas las certificaciones que existían de capabilities y de ciclo de vida y de todo lo demás ya no existen. O sea, es decir, en el nuevo marco, ¿no? El nuevo marco plantea una lógica diferente de certificación. Ya, si de por sí ya no existe el ciclo de vida del servicio como tal, las certificaciones de ciclo de vida ya no están y las de capabilities tampoco. Van a seguir vigentes, en principio, hasta un año después del lanzamiento de todo el marco de ITIL 4. Es decir, si todo el marco de ITIL 4 termina de publicarse, imagínate, en marzo del 2020, en teoría, porque bueno, finalmente los dueños de las fechas son otros, en teoría, hasta marzo del 2021 deberían estar vigentes las certificaciones de 2011. Pero bueno, eso es necesariamente en teoría, ¿de acuerdo? Dice Melody, ¿están certificando en 2011? Bueno, nosotros hicimos un grupo de 2011 hasta el mes pasado, pero seguramente por demanda se tendrá que abrir en breve. Es la realidad. Luego dice Tulio, ¿puedes mostrar algo de los niveles de certificación? Es decir, ¿sigue existiendo certificaciones por cada ciclo de servicio que ahora entiendo tiene otro tratamiento? No, es diferente. De hecho, tengo un post, a ver, permíteme, no sé si lo tengo, bueno, si revisan en mi LinkedIn, ¿de acuerdo? Permítanme un segundín, voy a mirar si lo tengo aquí para podérselos compartir. A ver. A ver. Ahí está. Si miran en mi LinkedIn, en enero publiqué un artículo donde está este tema de las certificaciones nuevas y todo lo demás. Mírenlo en los artículos, ¿de acuerdo? Dice Tulio, ya, lo que dije Tulio. No, dice José Luis, oficialmente, ya. En julio del 2020 salen del mercado las certificaciones de edición 2011. Ya. Eh, yo no estoy tan seguro, ¿vale? Yo no estoy tan seguro. Me resulta un poco complicado que las quiten tan de cuajo en los próximos 8 meses, porque hay otro detalle. El ITIL 4 Managing Professional Transition Model, que es el que le da, el que tienen que seguir los que ya son ITIL Experts o tienen al menos 17 créditos, ¿de acuerdo? Va a estar vigente hasta por lo menos un año después de su lanzamiento, y se lanzó en octubre. Por tanto, el Transition Module va a estar disponible hasta por lo menos octubre del 2020, con lo cual la gente va a poder seguirse certificando hasta acumular sus 17 créditos hasta un rato antes de octubre del 2020. O sea, lo de julio del 2020 yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Ahora dice Walter, ITIL 4 trata sobre el clima organizacional. Bueno, sí, no. A ver, se comenta mucho acerca del tema organizativo, acerca de la estructura organizativa, de la gestión del cambio organizativo, del trato con las personas, con un trato con los compañeros, etcétera. Pero clima organizacional como tal se trata por encima, ¿de acuerdo? Se trata por encima. Sí se menciona mucho, ¿eh? Pero es por encima. Dice Cristian, hola Juanma, ¿es necesario tener la certificación ITIL para poder llevar el bridge a la certificación profesional? No. De hecho, para poder ser ITIL 4 Managing Professional, las condiciones que se deben cumplir es una u otra. Puedes tú tener, ¿dónde está? A ver, perdón. A ver. Puedes tú tener al menos 17 créditos, ¿de acuerdo? Al menos 17 créditos, es decir, tener el Foundation y tener los 5 niveles intermedios, por ejemplo, o los 4 según los capabilities,
Y con eso podrías acceder formalmente hablando al Managing Professional Transition Module. La otra es que ya seas ITIL Expert y puedas acceder al Transition Module. Son ambas dos condiciones. Ahora, me lo preguntan regularmente, ¿eh? Y lo que yo suelo decir es lo de siempre. Si ya tienes 17 créditos y te falta solamente el MALC para ser ITIL Expert y entender el MALC, que es básicamente entender la integración general de todos los procesos, yo haría el paso. O sea, yo me haría ITIL Expert y luego de ser ITIL Expert haría el Managing Professional. Porque si no, al final vas a hacer un bridge que, bueno, que está muy bien, que solamente te piden 17 créditos, etcétera, pero siempre vas a estar incompleto. O sea, la parte de generar la integración global entre todos los procesos no la vas a ver si no ves el MALC, ¿vale? Y evidentemente, si no eres ITIL Expert, pues es porque no hiciste el MALC, ¿vale? Eso es lo que lo aconsejo, ¿vale? Ahora dice, a ver, dice, ¿dónde está? ¿Necesario? Ya, dice, ¿qué versión recomienda certificarnos a los que recién estamos entrando en el área de TI? Mira, comercialmente hablando, es muy difícil que te sea rentable en el tiempo certificarte en 2011. Esa es la realidad, la triste realidad, ¿de acuerdo? Lo que te conviene a ti es ya es empezar a certificarte en ITIL 4. Esa es la verdad del asunto, ¿de acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, en PMC, lo que hacemos es, a la gente que viene a ITIL 4, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es enseñarles que cómo así es que llegas a ITIL 4. Porque si solamente te van a enseñar qué cosa es ITIL 4, entonces estás perdido. Esa es la realidad del asunto. Estás perdido, estás perdido, estás perdido. Entonces, lo que nosotros hacemos es contarle a la gente cómo funciona todo esto. Seguramente algún exalumno tengo conectado ahí mismo que te lo puedan contar, ¿no? Hablamos de cómo es que el ciclo de vida terminó convirtiéndose en una cadena de valor, cómo es que los benditos procesos terminaron transformándose en prácticas, cómo así es que las prácticas han terminado dividiéndose o fusionándose en algún caso. Entonces, intentamos darle a la gente la lógica verdadera de cómo así es que aparece ITIL 4 en toda esta historia, porque si no, no tiene sentido. Ahora, eso lo podemos hacer nosotros porque, bueno, para bien o para mal, pues tenemos media vida, si no un poco más, metidos en este tema de la gestión de servicios. Pero evidentemente, pues hay mucho oportunista suelto en el mercado que, bueno, te van a contar cualquier cosa, ¿no? Pero eso ya es necesariamente criterio de cada uno de ustedes, ¿eh? Dice Tom, pensaba llevar ITIL Foundation, pero ahora con lo mostrado estoy en duda. ¿Será mejor llevar ITIL 4? Bueno, creo que lo acabo de contestar, ¿no? Dice Renzo, ¿es necesario llevar ITIL 2011 para poder certificarse en ITIL 4? A ver, ITIL versión 4 no existe, ¿de acuerdo? Versión 4 no existe, por favor, ¿vale? Ahora bien, ¿es necesario llevar 2011? No es obligatorio. Sin embargo, es algo que yo sí recomiendo profundamente. Hace falta. Y si no llevarlo, por lo menos asegurarte de que la formación general que vayas a tener en ITIL 4 contemple el origen de ITIL 4 y contemple en detalle la profundidad para entender por qué aparece ITIL 4. Si no, no te va a servir. Esa es la realidad del asunto. Luego vas a salir a la calle certificado con ITIL 4 y te van a hacer una pregunta de fondo y te vas a quedar pensando en qué cosa contestar. Esa es la realidad, esa es la realidad de la vida. O sea, yo entiendo que comercialmente hablando hay mucha gente que te va a contar 50 historias, comercialmente hablando te van a ofrecer 50 temas, pero te vas a encontrar mucha gente que no tiene ni idea de lo que es ITIL, que acaban de conocer ITIL con lo que es ITIL 4 y están intentando de una manera oportunista salir al mercado a contarte ITIL 4 porque dicen, bueno, como es una nueva edición, una nueva versión, todos empezamos de cero. Y no es cierto, ¿de acuerdo? Y no es cierto. Eso es así de simple. O sea, un piloto de avión eh, con 20.000 horas de vuelo no es lo mismo que un piloto que acaba de aprender a manejar el último modelo de avión. Eso no se va a comparar jamás en la vida, pero ni en este ni en ningún tema, ¿no? Dice, ¿ITIL 4 converge con el Scrum Master? No, para nada. O sea, ITIL 4 contempla el hecho de que en algún momento de tu trabajo gestionando el servicio, en el cual dijimos hace un rato, tendrás un servicio por un lado y un producto por otro, y este producto puede ser fácilmente una aplicación, ¿de acuerdo? Tú puedas utilizar técnicas ágiles o Scrum o cosas por el estilo para gestionar el desarrollo, la creación de este producto que va a ir complementando el servicio. Pero que converja, pues no, para nada. Para nada. O sea, converger del verbo converger, no. Olvídate. O sea, se contemplan,
¿De acuerdo? Se contempla el hecho de que quien trabaje con ITIL 4 va a tener necesariamente de una u otra forma, en un caso u otro, va a tener que manejar Scrum, DevOps, Lean y muchas otras prácticas. Eso se maneja, se contempla. Pero que se integre, que converja, no, no es cierto. ¿Vale? Dice, gracias por mostrar mal, creo que tiene mucha razón. Bueno, sí, gracias, hombre. Dice Antonio, al no llevar ITIL 2011 te vas a perder mucho. ¿Eh? Ahí está Antonio, mira, ahí tienes un exalumno. Percy dice, en el curso ITIL 4 se realizan casos prácticos de implementación más allá de la teoría. A ver, en el curso ITIL 4 se realizan casos prácticos de implementación más allá de la teoría. Si me cuentas exactamente a qué te refieres, te contesto. Porque la mayor experiencia práctica que hay en ITIL, aquí por lo menos en el país, la tengo yo directamente. Y en ITIL Fundamentos la aterrizamos toda, ¿no? Aterrizamos todo para que todo tenga un porqué, y eso lo puedes preguntar donde quieras. Casos prácticos de implementación, pues los narramos, pero no los desarrollamos. Y si estás pensando en las famosas plantillas, ya te voy diciendo que no te doy ninguna. Es la verdad, tampoco nos vamos a engañar. Promoción para los participantes. Bueno, no falta, ¿no? Hombre, hoy, mándate un correo a entrenamiento@pmslatam.com, ¿de acuerdo? Y lo vamos viendo. Después, ¿qué dice? Bueno, ya contesté lo del caso práctico más allá de la teoría. Dice Julio, en el curso que dicta PMS se contempla lo que indica. Hombre, sí, básicamente porque el 4 lo dicto yo. Sí, claro que sí. Es necesario, es importantísimo que sea así. De otra manera, créeme que sería una pérdida absoluta de tu tiempo y del mío. Luego dice Luis Alberto, ¿cómo se podría abordar la 204? ¿Cómo se podría abordar la 204? Si ni siquiera simplemente... Ajá, esa es una buena pregunta. Mira, digámoslo así, el enfoque y la flexibilidad que está dando ITIL 4, digamos que facilita hoy en día la adopción en muchas organizaciones. Eso es verdad. Pero luego tiene fondo tu pregunta, porque tú dices, ¿cómo es que se puede hacer si ni siquiera se implementó en 2011? Y es que es verdad, ¿cómo le puedes pedir a una persona que ayude a implementar o a desplegar la práctica de control de cambios, por ejemplo, cuando nunca en su vida ha visto un proceso de gestión de cambios, que ya no son el mismo, además? ¿De acuerdo? O sea, si ustedes recuerdan que antes teníamos el CAP, el ECAP, bueno, pues esos ahora ya no existen. O sea, para que te vayas haciendo una idea, ¿no? O sea, no se puede implementar de momento ITIL 4 sin tener claro y sin tener fondo y sin tener experiencia en la aplicación o implementación de los procesos anteriores. Es de toda lógica inviable, no se puede, ¿de acuerdo? No se puede, es muy complicado, ¿de acuerdo? Que la implementación de ITIL 4 puede terminar siendo más sencilla, más adaptable, más fácil, más flexible, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero el fondo hace falta, ¿eh? Hace falta seguro, ¿vale? Bueno, entonces, el fondo sigue siendo ITIL 2011, seguro, con sabores y colores del practitioner, incluso del COVID-5 y algunas otras cosas, sin duda alguna. Pero el fondo sigue siendo 2011, dice Ana Laura. Si soy ITIL versión 3 Expert, ¿ya? ¿Cómo y por dónde empiezo con ITIL 4? Pues tienes dos salidas. Una es hacer el ITIL 4 Managing Professional Transition Module, que es para los ITIL Experts, o no hacerlo y empezar tu camino directamente desde abajo en ITIL 4, es decir, hacer el ITIL 4 Foundation, luego los módulos intermedios y listo, se acabó la historia. O sea, tienes dos opciones. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos haciendo el Managing Professional, el Transition Module para casi todos nuestros ITIL Experts ahorita en breve, ¿no? Pero claro, los que consideren que no deben hacer el bridge, pues terminarán haciendo todo el esquema de certificaciones a lo largo del año que viene. Sería lo normal, en buena cuenta. Luego nosotros, por ejemplo, los experts que estamos aquí en PMC, además del Transition Module, vamos a certificarnos en todos los niveles intermedios, porque, bueno, es parte de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Esa es la realidad. Listo. Pues nada, si no tienen más preguntas, nos quedamos ahí. Yo tengo por aquí, a ver si les comparto A ver, no sé dónde está esto. ¿Dónde estás? Tenemos, para que tengan un poco de información respecto a la convocatoria.
de lo que viene. A ver. Esta noche empezamos un grupo de TIL 4 con los chicos. Como siempre, pues es un curso simpaticón, está lleno, está bonito, ¿no? Pueden ver aquí un poco de la información de esto. Yo les recomendaría que vieran el vídeo que les he puesto ahí también, para que estén más claros con todo esto. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuándo crees que se habilite COVID 2019? Bueno, con COVID 2019 hay todo un tema, ¿eh? O sea, hay todo un tema que además no les puedo contar abiertamente, pero, hombre, yo creo que va a tardar un poquito más en que termine llegando a todos a la velocidad que ha llegado ITIL 4, ¿no? Tiene sus cositas, tiene sus cositas. ¿Vale? El link está ahí, ¿vale? Échenle un vistazo, cualquier cosa, bueno, ya saben dónde estamos. Ha sido un gusto estar con ustedes aquí, les agradezco mucho la presencia. En unos días seguramente subiremos el vídeo del webinar, yo espero que les haya gustado. El link está publicado, a ver un segundín, a ver. Espero que les haya gustado, espero tenerlos en clase en algún momento, ¿no? Pregúntenle pregúntenle a los exalumnos si les ha gustado el curso en algún momento. Todo lo que es City 4 lo veo yo directamente, así que espero que se lo pasen bien, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, José Luis, desde México. Gracias, compañero. Muchísimas gracias a todos. En unos días subimos el webinar y listo. Pues nada, voy cerrando por aquí. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto tener la sala llena y compartir un rato con ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos, ¿eh? Ya voy cerrando. Hasta luego. Chao, chao.